Entonces vamos con la tercera parte del repaso de los 6 elementos de la armonía orofacial. Decíamos, filosofía del doctor Lawrence F. Andrews. Entonces decíamos que ya en nuestro logo están expresadas los 6 elementos de la armonía orofacial, que el primero, el más importante de todos, es la forma y longitud del arco. El segundo elemento es la posición anteroposterior de los maxilares. El tercero es la posición bucolingual de los maxilares. El cuarto es la posición superinferior de los maxilares. El quinto es la prominencia del pogonion. Y el 6, que ya lo revisamos, son las 6 llaves de la oclusión óptima, que fue lo primero que publicó. Y es a lo que la mecánica se refiere. Entonces, a veces uno piensa que esto es muy engorroso o muy difícil, pero vamos a ver que es algo sencillo, porque es la posición de los huesos con sus órganos dentarios en los 3 planos del espacio. Vean, la llave 2 es la posición anteroposterior, bucolingual y superinferior. Estos son los 3 planos del espacio. Y el primero se refiere a la forma y longitud del arco mandibular, que es el que nos va a dar la forma de arco que deba de tener el paciente, cómo vamos a conformar los arcos, e indiscutiblemente que es la llave más importante de todas, la llave número 1. Nosotros la vamos a simplificar lo más que podamos. Entonces quiere decir que cada uno de los elementos lo tenemos que estudiar en los 3 planos del espacio. Entonces vamos a ver el elemento 1, que decíamos que es el más importante, que se refiere a la forma de arco y las longitudes. Y esto nos sirva o nos indica la relación armoniosa entre los dientes y el hueso. Y las referencias van a ser en los 3 planos del espacio, en una perspectiva parasagital, una perspectiva bucal y una perspectiva oclusal. Vamos a ver la perspectiva parasagital. Dice que el punto terminal de la raíz del eje longitudinal de cada diente se centra sobre el hueso basal. Hace ratito hablábamos de crecimiento y desarrollo y decíamos la importancia del hueso basal. Entonces aquí lo estamos repasando nuevamente, que el ápice del diente debe estar centrado sobre el hueso basal y cada corona está inclinada para que la oclusión sea óptima. Si nosotros hacemos un corte sagital del maxilar y la mandíbula, aquí vemos la oclusión de los 2 lados, la bóveda del paladar, el resto de los dientes, y vemos que los ápices deben estar centrados en el hueso basal y que vamos a marcar ya el punto que conocemos, el FA del diente, el centro de rotación de los órganos dentarios, que es muy importante porque es la parte que menos va a cambiar en las maloclusiones de los dientes, y nos vamos a guiar por la forma de arco, por la unión mucogingival del borde guala, que ahorita vamos a describir que es el borde guala. Entonces, seguimos desde la perspectiva bucal. Dice, tendremos que observar la profundidad de la línea principal o core line. Dice que es una línea hipotética que pasa mesiodistalmente a través del centro de todas las coronas, y si es el centro de todas las coronas, pasa por el punto FA de las coronas. Dice, y representa la forma de arco, y se encuentra, dice, entre 0 y 2.5 milímetros, semejante a la curva de Spee o de Spee, como la conozcan. ¿Cuál es el objetivo de la longitud de arco? Dice, para que la línea principal o core line medio sagital y perímetro sean óptimas, correctas en longitud. ¿Cuáles son las metas? Dice, la línea de arco son elemento 1 cuando la suma de los diámetros mesiodistales de las coronas normales equivalen a la longitud de la línea principal. La profundidad de la línea principal va de 0 a 0.2 milímetros y la forma de arco es elemento 1. Ya se hicieron bolas porque ya no lo cantinfleamos, pero así es. Al principio nos cuesta mucho entender. Entonces decía que la línea principal de arco pasa por todos los FA de los dientes y que es semejante a lo que medíamos nosotros en la línea o curva anteroposterior de Spee o de Spee.
pero que cuando esté en óptimas condiciones tiene que medir lo mismo que la línea principal medida en el hueso basal. O sea, esta línea negra pasa por el centro de rotación. Entonces, casualmente vean cómo mide lo mismo cuando el arco es óptimo. Hoy ya está validado por todas las universidades y desde el punto de vista científico que la mejor manera de dar forma y tamaño al arco es midiendo lo que se llama el borde Walla. Me voy a regresar para que vean la importancia del centro de rotación. El centro de rotación, que es lo más importante para la forma de arco, no lo vemos clínicamente porque está dentro del hueso. Pero si yo lo traslado a la mucosa del paciente, va a equivaler a la unión de la mucosa gingival de la mucosa adherida. Y entonces es un borde, es un chipote que vemos ahí y que nunca le habíamos provecho hasta que lo estudiaron el doctor Will Andrews y Larry Andrews, papá e hijo, y por eso se llama borde Walla. Yo ya está validado científicamente. Entonces quiere decir que si yo mido de donde termina el diente sobre el borde Walla, que está 5 o 6 milímetros debajo de los cuellos, deba de tener la misma longitud que la línea principal de arco. Si excede esta medida, estaremos hablando de dientes en protrusión o en la zona roja. Si nos falta, serán dientes que estarán en la zona negra. Entonces esto es muy importante. Desde el punto de vista oclusal, se considera la distancia entre los puntos FA y el reborde de la cresta ósea Walla, que ya sabemos cuál es. Dice, el reborde Walla es la banda de tejido suave inmediatamente superior a la unión mucogingival de la mandíbula. Está en casi o en el mismo nivel superior e inferior que el centro horizontal de rotación de los dientes en el arco dentario. Dice, la forma del arco mandibular, ojo, la forma del arco mandibular sirve como plantilla para la forma del arco maxilar. Quiere decir que en arco recto, los arcos los sacamos de la forma mandibular y hacemos dos arcos exactamente iguales, uno para la mandíbula y uno para el maxilar. La diferencia es que el maxilar es ligeramente más largo en el plano antero-posterior, pero en cuanto a forma, amplitud y demás, es exactamente igual. Y aquí lo estaríamos ejemplificando. Aquí estamos marcando los puntos FA de cada corona. Y esta línea negra nos está marcando el borde Walla. Que al rato que veamos algún caso clínico, vamos a ver cómo es de llamar la atención ese cordón que así se describe. Entonces, ya nos dice el autor que la distancia promedio de todos sus estudios, que del punto FA al borde Walla, deba de haber 2.2 milímetros, que en el primer molar 2 milímetros, que en el primer premolar 1.3, en el primer premolar 0.8, 0.6 en el canino, 0.3 en los laterales, 0.1 en los centrales. Entonces quiere decir que cuando yo observo bocas con dientes linguales o muy vestibularizados, ¿qué es lo que tengo que medir? El borde Walla, y teniendo esa tablita que la debía de tener nosotros en la consulta, la tenemos una hoja de cada uno de los 3 planos del espacio, porque es nuestro acordeón para saber a cómo levantar. Yo mido el FA en el diente, el FA en el borde Walla y sé qué le tengo que hacer a estos dientes, mantenerlos, verticalizarlos o lingualizarlos, de acuerdo a esta tablita. Ahora, ya desde el punto de vista de mecánica, prácticamente este espacio, ¿quién lo llena en la mecánica de arco recto? Este espacio lo llena la aparatología. Aquí va el tubo, el bracket del canino, el bracket del central, y ustedes en base a esto van a ver cómo es que los caninos son muy planitos del fondo de la ranura a la superficie facial, no así los laterales que tienen mucha distancia. Pero algo importante es que vamos a ver que si nosotros tomamos en cuenta las cúspides linguales del molar, vean que está paralelo al borde Walla. Y esto es parte importante a detalle de lo que cambió el doctor Roth. El doctor Roth tiene
5 grados de antirrotación, quiere decir que está más ancho aquí, en distal, que en mesial. Por eso cuando uno usa tubos de Roth, el molar se nos gira lingualmente. Y después es un relajo recuperar esa forma, y por eso hoy el grupo FACE ya cambió, ya le quitó los 5 grados que le puso Roth a 0 grados que tiene el original para que el diente no se rote. Entonces es la importancia y es el provecho clínico que le sacamos precisamente a esta llave 1. Entonces quiere decir que las metas de la forma son la línea de perímetro. Recuerden que el perímetro pasa por los puntos de las cúspides bucales y bordes incisales, tanto en el arco superior como en el arco, y eso se utiliza en la ortodoncia tradicional y en la ortodoncia de arco recto. La línea principal o core line es exclusiva de arco recto y se pasa por el diámetro mesiodistal de las coronas. Pasa por el diámetro mesiodistal de las coronas en el área de contacto. Y si yo las pudiese bajar, van a coincidir con el centro de rotación del diente. Y acuérdense que el centro de rotación del diente nos sirvió para dar la forma de arco y que tiene sus representaciones por bucal y su distancia medida respecto del FA de los dientes. Y la línea media sagital, que es lo que llamamos longitud del arco en la ortodoncia tradicional, que es una línea recta que se mide de la línea media de manera perpendicular a una tangente que pasa distal de los últimos molares o de los primeros molares. Entonces es una línea recta que se llama longitud de arco, dos líneas curvas, la línea principal que son por las áreas de contacto y que nos va a representar el centro de rotación de los dientes si lo llevamos a las raíces, y el perímetro del arco que es medido sobre todas las cúspides bucales y bordes incisales. Entonces decimos que la forma de arco está definida por parámetros anatómicos. Esto es importante, por parámetros anatómicos. Dice que quizá lo principal de la filosofía será la posición de las coronas. Dice que estén inclinadas de tal manera que puedan alcanzar estándares natológicos, que es la posición óptima de la oclusión. Entonces aquí tendríamos como un resumen de la llave 1 de la forma de arco en los 3 planos del espacio, y que decíamos que lo más importante y lo que menos cambia de los dientes en las maloclusiones es el centro de rotación, que coincide bucalmente con el borde guala, y que el borde guala es el que nos va a decir la longitud del arco y la forma de arco, y que este espacio es el que va a ocupar la mecánica que ya está diseñada para que se cumpla este requisito de manera automática. Entonces, meta, dice, para llevarnos desde las 3 perspectivas, que es la parasagital, bucal y oclusal, dice, los ápices deberán estar centrados sobre el hueso basal. La inclinación de la corona deberá ser tal que permita una oclusión óptima. Dice, y el arco en la perspectiva bucal deberá de coincidir con la línea principal y el borde guala. El arco en la perspectiva bucal deberá de coincidir con la línea principal y el borde guala. Y dice, la forma de arco mandibular nos dictará la forma y amplitud del arco maxilar. Entonces quiere decir que si yo tengo arcos angostos o estrechos, pues basta con que yo aplique la llave 1, observe clínicamente, vean aquí clínicamente cómo se ve el chipote o el cordón del borde guala, que viene por aquí, y vean en esta foto cómo se ve. Entonces esto es importante para que los dientes puedan quedar centrados en hueso basal, y como lo acabamos de describir los dientes, para que vean que cómo estos dientes se ven de manera artificial, son dientes naturales, pero que con la mecánica de arco recto, de manera, si el diagnóstico fue el acertado, y decimos que de esta manera sabemos cuándo hacer extracciones y cuándo no hacer extracciones, para que todos los dientes hayamos hecho no extracciones, acaben con las mismas características que deban de tener. Vamos a hacer aquí una pausa.